que hemos titulado Economías Feministas Campesinas desde la Escuela de Ecologías Feministas de Saberes. Mi nombre es Natalia Sánchez y junto con Luisa del Valle y Yamila Andrade estaremos dirigiendo y coordinando este seminario que además tiene el acompañamiento de toda la colectiva internacional de ecologías feministas de saberes, a quienes agradecemos todas sus contribuciones y por supuesto nos acompañarán en el desarrollo de todo el curso. El día de hoy pues vamos a presentar la propuesta del seminario, tanto el diseño metodológico como los contenidos que hemos preparado para esta apuesta a desarrollarse en el marco de los seminarios de Claxo. Nuestro curso está pensado el día de hoy para presentarles fundamentalmente en una primera instancia la justificación, la metodología, los objetivos de este espacio académico. Luego presentaremos junto con Luisa y con Yamila cada uno de los círculos que vamos a estar abordando, desarrollando durante todo el seminario y finalmente presentaremos la apuesta evaluativa del seminario con la que cerraremos nuestra sesión del día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, pues lo que vamos a hacer a continuación es presentar justamente la justificación y la metodología de nuestro espacio. Es importante aquí aclarar que toda la apuesta de las ecologías feministas de saberes, de la hermenéutica feminista de las epistemologías del sur, surge justamente de la problematización del proyecto moderno colonial, capitalista y patriarcal y de las maneras, las cotidianidades y las materialidades que asume contemporáneamente, no solamente como objeto de crítica, sino fundamentalmente como objeto de exploración de sus resistencias, de sus alternativas de vida. En particular, en este seminario nos hemos propuesto abordar como problema, como inquietud central, la guerra contemporánea contra esta continuidad cuerpo-territorio, especialmente en el sur y especialmente en contra de los cuerpos y los territorios feminizados. Esta pregunta, esta inquietud, surge, por supuesto, de analizar las maneras en las que contemporáneamente esta guerra contra los cuerpos territorios vincula profundamente los conflictos extractivos, relacionados pues con cadenas de extracción y explotación, con problemas ambientales, sociales, ecológicos, relacionados pues justamente con estos territorios que han sido históricamente objeto de colonización. Aquí nos interesa centralmente pues resaltar evidentemente las luchas que muchas mujeres en estos países del sur vienen adelantando en lo que Maristela Svampa llama la feminización de las luchas ambientales, en particular en América Latina, pero lo empezamos a observar en diferentes escenarios del sur, como digamos un esfuerzo, unos espacios de lucha, de resistencia, de alternatividad que empiezan a ser fundamentales para entender pues, la manera en la que se articulan estos problemas en nuestras geografías, pero también para entender y para buscar, que es centralmente la apuesta de este seminario y en general de las epistemologías del sur, de buscar y de encontrar, digamos, referentes nuevos, ¿no? Arreglos ontológicos nuevos desde los cuales imaginar alternativas pues a estas, digamos, estas nuevas lógicas en las que opera el capitalismo global. Todo esto pues entendido desde esta lectura epistémica y metodológica de las ecologías feministas de saberes. Nuestras ecologías feministas de saberes son digamos, espacios, son escuelas, son metodologías, son maneras y caminos de acercarnos desde hace algunos años, desde la Colectiva Internacional de Ecologías Feministas de Saberes, tanto teórica, pero sobre todo prácticamente a estos conocimientos surgidos en las luchas, en una expectativa de corazonar, sentir, pensar y hacer
junto con las organizaciones, junto con, digamos, las apuestas localizadas y territorializadas, que desde sus prácticas, desde sus haceres, desde las artesanías y las pedagogías que construyen en contexto, pues producen una crítica a la manera en la que hoy se concretan estos arreglos de poder económico, político, social en los territorios, y también al mismo tiempo nos desafían nuestra imaginación científica para, desde una profunda crítica a la manera en la que se ha producido el conocimiento en la ciencia moderna, pues podamos justamente construir, digamos, maneras alternativas para acercarnos a estos saberes situados, que nos hablan de ontologías relacionales, que nos muestran la complejidad de cómo, digamos, en los contextos y en estas apuestas, pues se conjugan diferentes universos simbólicos desde los cuales comprender lo que ocurre y pensar allí maneras de resistir y de reexistir. Así pues lo que haremos en este curso es una versión más de nuestras escuelas de ecologías feministas de saberes, una versión más porque esta es una entre muchas escuelas que hemos venido adelantando en diferentes latitudes, en diferentes contextos en los últimos años. Son muchas las experiencias, recientemente hemos tenido algunas que manifiestan justamente estos esfuerzos de construir continuidades y solidaridades entre los sures. Tuvimos recientemente una versión de la escuela en 2021, en donde participaron diferentes organizaciones de mujeres campesinas de Colombia, de Brasil, de Mozambique, de Portugal, de España, organizaciones que a través de estos ejercicios y de estas exploraciones, tanto de los temas, de los conflictos, de los problemas, como de las apuestas y las alternativas, empezamos a construir en este ejercicio de ecologías feministas de saberes, no solamente, digamos, comprensiones acerca de las profundas continuidades que hay hoy entre estos problemas en los sures, sino sobre todo las posibilidades que tenemos de encontrarnos en apuestas comunes. A partir de ese ejercicio, pues construimos un manifiesto que será pues alguno de los insumos que iremos explorando en el contexto de este curso. Así como esa escuela del 2021, en el 2022 hicimos ya una escuela un poco más localizada en Colombia, con el apoyo también de Claxo para el desarrollo de esta investigación escuela, en donde pues nos acercamos justamente a la comprensión de cómo empiezan a emerger en los contextos de estas luchas de las mujeres en el sur y sus complejas comprensiones de lo que son estos conflictos socioambientales vigentes, pues empiezan a aparecer unas estrategias, unas pedagogías ecofeministas situadas que pretenden justamente a partir de la comprensión de estas complejidades proponer alternativas en sus territorios para pues seguir haciendo posible la vida en estos contextos. Así pues, este año, en el 2023, esperamos construir una de estas escuelas, esta vez en este contexto un poco más académico, un poco más teórico, pero ciertamente dialogante, digamos también participativo, en el que podamos hacer estas micropolíticas que hemos venido construyendo en los años anteriores a partir de ejercicios de discusión, de conversación, de análisis, junto con cada una de ustedes, a través de una apuesta metodológica para este espacio que hemos denominado las comunidades de aprendizaje. Ya en un segundo les explicaré un poco acerca de ellas. Quisiera referirme rápidamente a los objetivos de nuestro espacio. Nuestro objetivo general es aprender colectivamente en el marco de las escuelas feministas de saberes cómo los cuidados de sí, de los otros, del territorio y de la tierra aparecen a partir de nociones emergentes, de luchas y resistencias de economías feministas campesinas, y cómo esto es vital para la emancipación y la transformación social en nuestro tiempo. Entre los objetivos específicos nos proponemos comprender la perspectiva teórico-metodológica de la hermenéutica feminista de las epistemologías del sur, esta idea de sentir, pensar, hacer,
desde los contextos del sur y la reivindicación de los cuidados del cuerpo, el territorio y la vida, y posibilitar reflexiones colectivas en todas sus formas entre académicas, académicos, activistas sociales para el reconocimiento de estas prácticas cotidianas de economías feministas y analizar pues críticamente la manera en la que proponemos una articulación entre las diferentes justicias, la justicia social, cognitiva o epistémica, sexual y ecológica como alternativas a partir de pues esta reflexión de economías feministas campesinas. Entonces, como les decía, para poder, digamos, llegar a cumplir esos objetivos, pues hemos propuesto para este seminario un dispositivo metodológico que se centra en la apuesta de las comunidades de aprendizaje y discusión. La idea es que a partir de la siguiente sesión, ustedes se organicen en grupos, ya sea, digamos, por intereses afines o por territorios, en los cuales podamos no solamente acercarnos en profundidad a un caso, a un conflicto socioambiental que se desarrolla en el sur global para analizarlo, sino también para a través del caso empezar a entender la complejidad, pero también la relevancia y digamos, la capacidad heurística de estos conceptos que les vamos a presentar a lo largo del curso. Y finalmente, pues digamos, en una de nuestras sesiones finales, presentar los hallazgos que ustedes hayan hecho a propósito de ese caso, de ese conflicto socioambiental en el sur, en alguno de los sures. Entonces, parte de lo que les vamos a proponer a partir de la siguiente sesión es que pues hemos seleccionado algunos casos en diferentes latitudes. La idea es que ustedes, pues digamos, por afinidad o por interés, se organicen alrededor de esos casos y junto con su comunidad de aprendizaje y discusión, digamos, hagan encuentros regulares en los cuales puedan profundizar a través de nuestras indicaciones en el análisis de ese caso, así como en la manera en la que estos diferentes conceptos, estas diferentes nociones que vamos a ir abordando a lo largo del curso, nos sirven para entender y para analizar estos conflictos socioambientales en la disputa pues, por estos territorios hoy en día marginalizados y periferalizados. Entonces, esa es un poco nuestra apuesta pedagógica metodológica, es lo que vamos a estar haciendo concretamente en la siguiente sesión, en la sesión número 2, y pues ahora lo que vamos a hacer es presentar cada uno de los círculos a través de los cuales pues vamos a reflexionar sobre esos conflictos socioambientales. En primera instancia, pues entender cuáles son las lógicas que permiten la emergencia de esos conflictos o que alimentan la emergencia de esos conflictos, porque pues parte de las tesis que vamos a desarrollar en este seminario tiene que ver pues justamente con la revisión de esas continuidades que hay hoy en funcionamiento entre la economía corporativa global y la manera en la que su operación, digamos, ha dinamizado una economía de guerra permanente contra el planeta y los pueblos en, digamos, estos contextos que vamos a analizar justamente a través de los casos, como justamente en esos contextos de guerra, de explotación y de extracción, pues hay unas importantes continuidades entre prácticas coloniales, ¿cierto? Y nuevas formas en las que se articula esa operación o esa relación norte-sur en la dinámica, pues justamente económica de estos conflictos, que son de naturaleza agraria, ambiental, demográfica, y que hoy pues articulan la economía con la guerra, que pues en últimas no solamente nos permite hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo, sino fundamentalmente nos permite pues también en el marco de esa comprensión, de esas continuidades, de esas espacialidades contemporáneas, pues también nombrar y reforzar las alternativas que están emergiendo en esos contextos en clave feminista. Eso es lo que vamos a estar abordando concretamente en nuestro círculo número 3 y en el círculo número 4, que será, digamos, ese lugar de entrada a nuestra, digamos, nuestra propuesta teórica, nuestra propuesta conceptual fuerte, que es justamente la hermenéutica feminista de las epistemologías del sur, y es el aparato desde el cual nos acercamos o nos aproximamos a toda esta
lectura contemporánea, pues parte justamente de la propuesta ontológica, epistemológica de las epistemologías del sur, aunque justamente surge a partir de su problematización. Entonces, una de las premisas centrales de las epistemologías del sur es que no puede existir la justicia social sin justicia cognitiva o epistémica, ¿no? Este argumento fundacional de las epistemologías del sur parte, digamos, de este reconocimiento de la negación ontológica, histórica, de una parte importante de los seres y saberes disponibles hoy en el mundo, y como resultado de esa negación intencional y arbitraria sobre esos seres y saberes, pues, digamos, surge la tematización o la propuesta más bien de señalar que no puede haber, digamos, alguna idea de justicia social en el mundo sin haber reconocido primero los seres y los saberes que han sido intencionalmente negados por el proyecto moderno, colonial, patriarcal, capitalista, que, digamos, organiza lo que es susceptible de ser visto y sabido en el contexto, pues, digamos, de la modernidad occidental. Entonces, a partir de esa premisa, digamos, nos ubicamos en las epistemologías del sur, pero con Teresa Acuña problematizamos el hecho de que esa tesis, según la cual no puede haber justicia social sin justicia epistémica, no tematiza con claridad la profunda complejidad de la desigualdad de las relaciones de poder entre mujeres y hombres y los modos en los que esta desigualdad está a la base de injusticias cognitivas y sociales. Es decir, hay un silencio nuevamente, ¿no? Una invisibilización, una ausencia, si se quiere, nuevamente en la premisa que organiza estas epistemologías del sur y tiene que ver justamente con no lograr evidenciar esta desigualdad que articula buena parte de las relaciones de poder, que tiene que ver justamente con las relaciones, digamos, del sistema patriarcal. Y por lo tanto, Teresa Cuña, que pues es nuestra colega en la colectiva, nos va a plantear que no habrá justicia social y cognitiva o epistémica sin justicia sexual. Y esto implica entender que, digamos, para poder abordar la complejidad de este argumento, necesitamos revisar tanto la pretensión universalista del feminismo blanco occidental, que unifica tanto la opresión como la resistencia de todas las mujeres del mundo como si fuera, digamos, exactamente la misma, ¿no? Haciendo extensiva un poco la práctica colonial que impone el norte sobre el sur, esta vez en el marco del feminismo blanco. Digamos, esto implica cuestionar también el feminismo blanco, así como señalar las múltiples ignorancias que prevalecen sobre conocimientos, experiencias y alternatividades forjadas por todos estos cuerpos y subjetividades feminizados en el sur. Entonces, esto para señalar que es, digamos, el elemento fundante de la conceptualización que en adelante vamos a seguir presentando sobre el curso. Le doy la palabra a mi colega Luisa, quien va a continuar la presentación de nuestros círculos del seminario. Gracias, Natália. Soy Luisa de Pinho Vale. Sigo entonces con nuestro círculo 5, nuestra metodología. Las escuelas son la metodología de la hermenéutica feminista de las epistemologías del sur y presuponen contribuir y reparar el epistemicidio y el desperdicio de experiencias, como llama a Boaventura de Souza Santos, y conocimientos sociales en sujetos subalternizados como nosotras, mujeres. Las escuelas orientadas por la educación popular freiriana reivindicam a perspectiva ética e política de estes processos, convocam a voz del pueblo e invitam a reconhecer e recrear as histórias e trajetórias de vida em los territórios para construir coletivamente conhecimento desde el sentir, pensar, hacer, para porvir a vida que queremos viver. Entre seus princípios, como proposta metodológica formulada por nossa colega Teresa Cunha, se encontram
La copresencia del lugar de escucha que reconoce los lenguajes, las formas de pensar y de dar sentido al mundo. Autorreflexividad como capacidad de explicar las razones por las que investigamos y las formas de hacerlo. Sentir, pensar, hacer, que crea lazos, puentes, diálogos profundos en los que la compasión, el estar con, el compartir preocupaciones y pensamientos es útil para la lucha y para construir alternativas en las prácticas. Y una compasión contracondescendiente que implica reconocer la plena dignidad de todas las personas, estar atentos a nuestras y nuestros comportamientos, no solo en la forma en que hablamos y pensamos, pero también, sobre todo, en el privilegio que nos permitimos de entrar y salir de los mundos de vida, lucha y resistencia de las personas con las que trabajamos. Debemos ser conscientes de estos privilegios para poder construir relaciones de confianza, continuar en sus vidas y actuar y ser en reciprocidad. Seguimos nuestros círculos 6 y 7, donde trabajaremos las economías feministas campesinas, que aquí yo desarrollo en conjunto los dos círculos. El pensamiento presente en la economía feminista crítica entiende que para la sostenibilidad de la vida es necesario pensar en otra forma de hacer economía. Entender, pues, la economía en la vida cotidiana exige salir de la lógica común de satisfacer las exigencias del mercado financiero, nuestro actual regulador del sistema socioeconômico y político capitalista dominante. La cara actual de ese sistema econômico perpetúa lógicas de poder originadas en la cultura patriarcal y la ideología colonial, y nos encontramos en un ritmo acelerado y irreversible de destrucción a escala planetaria. El actual estado de colapso planetario, en línea con Maristela Svampa y Enrique Viale, se identifica en la multiplicidad de crises simultâneas com as que convivimos. Crise ecológica, de sentido, a própria crise social, a crise política, a crise econômica, dentre tantas outras. São muitas. Como analisa a ecofeminista, como analisa a economista feminista Maya Pérez Orozco, o capitalismo está em conflito estrutural com a vida em el planeta e esse sistema é inerentemente ecocida. Com essa compreensão, analisaremos as propostas e práticas ecofeministas desde a premissa comum. Entre a pluriversidade do pensamento ecofeminista, a premissa comum é de que a vida é interdependência e somos todas e todos, humanidade e demais seres do organismo Gaia ecodependentes. Em diálogo com a economia feminista, uma política ecofeminista busca promover a emancipação humana através de economias regenerativas e solidárias desarrolladas en el compartir de la vida cotidiana. Assim, pues, a economia deve centrar-se em las necessidades de las personas, de las sociedades e de la própria natureza. Encontramos em la economia campesina feminista outras formas de realizar a economia de e para a vida. É decir, economias campesinas apresentam outras maneiras de organizar a vida em el sur global desde contextos e necessidades específicas, assim como tempos, espaços, valores e ações que empreendem as mulheres e ensinam outras formas de viver e seguir a luta coletiva desde o cotidiano. É o caráter social da economia e uma economia para a vida mesma frente à crise de produção e reprodução que vive o planeta, donde juntar-se é agregar valor e sentido
a lo que se hace em perspectiva contrahegemônica. Práticas individuais e coletivas autorgestionadas para o autoconsumo, a donação, intercâmbio e venda, que implicam o intercâmbio de conhecimentos, ou truques, produção agroecológica, cuidado de semillas, consumo solidário, circuitos de comercialização justas, entre outras. Las cartografias de esos territorios con los que vivimos, las mujeres y las luchas por las soberanías de nuestros cuerpos, alimentarias, económicas, de las relaciones, las decisiones, los propios territorios, las comunidades y la vida mismo como disputa constante con el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo nos vienen indicando práticas cooperativas e comunitárias de produção e reprodução social de las vidas mais dignas para todas e todos. Assim, passamos ao círculo 8, donde trabalharemos os circuitos de economias feministas por cuidado de las vidas. Os circuitos de economia feminista campesina, entanto, orientam essa vida que se quer viver e maneiras de organizar-se comunitariamente para lográ-lo, insistindo em modos de vida outros. Circuitos como interconexões que mostram caminhos de reconstrução e conservação de las vidas em clave de disputas e lutas, no de conquistas, que sugerem alternativas para ir construindo esse porvenir. Circuitos que se suportam em um deles, as práticas de sanação, como parte de lo invisível em el iceberg. Os territórios e sua defesa, os conhecimentos como estruturadores de seu hacer, assim como finalmente os alimentos, entanto indicam soberanias, cuidados com el cuerpo e la tierra. Territórios. Em la reconfiguração do espaço-tempo campesino, como territórios de luta, tanto existenciais como donde se produz o porvenir, com ordenadores como o econômico global e o conflito armado, as conexões entre espaços para circulação de mercancias e as disputas por permanência em el território para a vida campesina. Es la perspectiva del giro ecoterritorial de las luchas ante la perspectiva neoliberal y progresista, donde la opresión a las mujeres y naturaleza están conectadas. Los conocimientos de protección de las semillas en perspectiva agroecológica, la resignificación de las malezas como arvenses, en tanto estas plantas tienen relevancia en ciclo de la vida, e aí os conhecimentos a contracorrente que posicionam e se visibilizam, finalmente a experimentação por el gusto de saber e conhecer como constante de generar e compartir conhecimentos en el coletivo. El próprio alimento, os alimentos, com a insistência em que a lechuga não viene de la nevera, e as tensões entre a agroecologia com o desenvolvimento tecnológico para a produção alimentária, assim como o manojito de mil para conotar que o comércio justo está associado ao acesso a uma alimentação saludável para toda a gente. A soberania alimentária, como luta constante, implica a defesa de seus territórios e o posicionamento de produção e terreno comunitário, sendo el alimento la moneda de troca, la moneda de cambio de la vida, assim como as mulheres são quienes nos alimentam, como reconoce Shiva, dentre outras autoras e investigadoras. E comer como um ato político, uma das defensas do movimento das mulheres campesinas de Brasil. Passamos assim a sanação dentro do circuito, das cicatrizes que evidenciam as heridas e seu processo de curação de los cuerpos território,
las comunidades y sus relaciones, así como el propio planeta. El poder de las aromáticas, de plantas medicinales y las prácticas del cuidado con las vidas con quien trabajan es asunto central de estas economías hechas y realizadas por las campesinas. Passo assim a palavra para nossa companheira Djamila Andrade. No Círculo 9 falaremos sobre a articulação de justiças cognitiva, social, sexual e climática. O problema que queremos abordar é a invisibilização de formas de viver e saber que estão hoje na base das lutas ambientais. Articularemos estas formas de justiça construindo o que Mias e Shiva falam teoria política da subsistência. A articulação desta justiça vai em mão com o momento histórico do progressista da Colômbia, que implica paz, justiça social e justiça ambiental com respeito à natureza. No Círculo 10 falaremos de alternativas de vida e pazes. Apesar do reconhecimento da necessidade de um pensamento situado, quando se fala de paz, fala-se no singular, como se fosse um conceito universal. Para nós, a vida não poderia continuar a existir se não houvesse ferramentas e tecnologias no cotidiano das relações sociais que estivessem permanentemente ativas para permitir a sobrevivência e a existência de resistências. Então, faremos uma análise, situar no centro da nossa análise estas energias sociais que permitem e silenciosamente que permanecem silenciosamente presentes e ativas na resolução cotidiana e concreta dos conflitos de forma pacífica. Por fim, no Círculo 11, faremos uma atividade de fecho e aprendizagem. Teremos reflexões durante 1h30 conjuntas durante o curso e criaremos este espaço de diálogo e saberes. Recolheremos o que vai ser exposto e tiraremos reflexões conjuntas para o fecho das atividades. Momentos de avaliação. Primeiro, faremos um momento 1, onde formaremos as comunidades durante o Círculo 1. Avançaremos sobre as discussões das comunidades, desde a forma como compreendem cada conflito dos casos escolhidos, e faremos uma proposição de ideias no Círculo 6. O terceiro momento de avaliação será uma aproximação conceitual sobre o trabalho que se quer fazer durante o seminário que se realizará no Círculo 10. No Círculo 11, a intenção é que possa-se apresentar aquilo que se foi descobrindo e as discussões dentro das comunidades. E por final, deveremos entregar um ensaio individual na qual se faz uma análise, uma reflexão daquilo que foi o trabalho durante todo o curso. Agradecemos a vossa participação no Seminário de Economias Feministas Campesinas a partir da Escola de Ecologias Feministas de Saberes. Muito obrigada.